Bienvenidos al programa Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos la Biblia para estudiar juntos lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro deseo no es defender tradiciones humanas, sino comprender las Escrituras en su contexto y aplicarlas fielmente a nuestra vida. Acompáñenos y permitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y fortalezca nuestra fe. Bienvenidos una vez más a Delante de la Biblia. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Soy su hermano Henry Brito. Hoy comenzamos una serie que probablemente sea la más importante que realizaremos hasta ahora. Vamos a estudiar Romanos capítulo 9. Muchos consideran este capítulo como el fundamento principal del calvinismo. Otros creen que está siendo malinterpretado. Entonces, surge una pregunta, querido oyente. ¿Qué quiso decir Pablo? Hoy no responderemos todavía. Primero aprenderemos algo más importante. Nunca debemos comenzar un capítulo sin conocer el contexto, y precisamente eso haremos hoy. Abramos nuestras Biblias, pero antes vamos al Padre en oración. Padre bueno, que hoy podamos escuchar la voz del Espíritu Santo mediante tu palabra, Señor. Líbranos de defender sistemas. Enséñanos a amar la verdad. En el nombre de Jesús te hacemos esta petición. Amén y amén. Querido amigo, nunca leamos Romanos 9 sin Romanos 8. Aquí está el primer error que muchas personas cometen. Abren la Biblia, van directamente a Romanos 9, leen 2 versículos y construyen una doctrina. Pero Pablo no escribió capítulos. Pablo escribió una carta. Romanos 8 termina hablando de algo maravilloso. Así que les invito a que vayamos un capítulo atrás, a Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 38 y 39 antes de entrar a Romanos capítulo 9 hoy. Dice así la palabra del Señor en Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al leer estos 2 versículos con los cuales termina el capítulo 8, vemos que dice ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pablo acababa de decir que nada puede separar al creyente del amor de Dios. Y entonces comienza Romanos 9 diciendo algo sorprendente. Vamos a leer ahora el capítulo 9, los versos del 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y hacemos una pregunta al leer estos primeros 3 versículos. ¿Por qué Pablo comienza llorando? Pablo dice en estos versículos, tengo gran tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué empieza entonces lamentando en su corazón, entristecido? Porque recuerda, amados hermanos, Pablo era judío y la mayoría de Israel había rechazado al Mesías. Aquí nace la pregunta central del capítulo 9. Si Israel era el pueblo escogido, ¿por qué rechazó al Mesías? ¿Falló la promesa de Dios? Esa es la pregunta. No comienza hablando del infierno.
no comienza hablando de predestinación. Comienza hablando de Israel, querido oyente. Eso es muy importante que nosotros tengamos eso en mente al estudiar este capítulo. Luego Pablo enumera los privilegios de Israel. Y avancemos, por favor, aquí mismo en el mismo capítulo de Romanos 9, avancemos a los versículos 4 y 5. Continúa diciendo que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo dice aquí en estos versículos 4 y 15, a los israelitas pertenecían la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y aún añade, y de ellos vino Cristo. Observe, querido oyente, todo gira alrededor de Israel. El versículo clave del capítulo, y es donde vamos a llegar ahora, es el versículo 6. Es uno de los versículos más importantes de este capítulo. El versículo 6 de Romanos 9 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por favor, subraye este versículo. Y detengámonos un momento. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué Pablo dice eso entonces? Porque alguien podría pensar lo siguiente. Si Israel era el pueblo escogido y ahora muchos judíos rechazan al Mesías, entonces, ¿falló Dios? Pablo responde inmediatamente, no. La promesa sigue firme. Y más adelante entonces explica el por qué. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El versículo 6 que acabamos de leer. Y aquí comienza el argumento. Y debemos entenderlo correctamente. Pablo distingue dos conceptos. El Israel según la carne y el Israel según la promesa. Todavía no está hablando de la iglesia. Todavía no está hablando del cielo. Está respondiendo a una pregunta sobre el pueblo del pacto. Pasemos a otro punto. Vamos a ver ahora a Isaac e Ismael. Pablo pone su primer ejemplo. Pablo dice, Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Los dos eran hijos biológicos. La Biblia lo registra y nosotros lo creemos firmemente. Pero solamente Isaac fue el hijo de la promesa. Y viene la pregunta, ¿por qué? Porque Dios decidió que por Isaac vendría la línea del pacto. Observe algo. Esto no significa automáticamente que Ismael estuviera condenado eternamente. El texto está hablando del desarrollo del plan redentor y de la línea de la promesa. Pablo está mostrando que desde el principio Dios actuó soberanamente al escoger por cuál descendencia avanzaría su propósito. Y es necesario que tengamos ese contexto en mente cuando continuemos en otros episodios más adelante en este mismo capítulo 9. ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué aprendemos hoy de estos primeros 6 versículos? Nunca construya una doctrina con un versículo aislado, querido oyente. Antes pregunte, ¿quién habla? ¿A quién habla? ¿Por qué lo dice? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? Eso cambia completamente nuestra comprensión. Y ya concluyendo este episodio de hoy,
queridos hermanos y amigos, hoy no respondimos todas las preguntas. Y eso está bien, porque apenas estamos entrando al argumento de Pablo. Hoy aprendimos principalmente que, número 1, Romanos 9 comienza hablando del dolor de Pablo por Israel. Número 2, la pregunta principal es si Dios falló en sus promesas. Número 3, Pablo responde que no. Y número 4, para demostrarlo, comienza con Isaac e Ismael. La próxima semana veremos algo aún más profundo. En nuestro siguiente programa responderemos preguntas como: ¿por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Qué significa a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? ¿Está hablando Pablo de la salvación eterna de dos individuos? ¿O está hablando Pablo del papel de dos naciones en el plan de Dios? No se lo pierda, porque vamos a estudiar el texto palabra por palabra. Gracias por acompañarnos. Recuerde siempre, la mejor interpretación de la Biblia sigue siendo la misma Biblia. Soy Henry. Esto fue Delante de la Biblia. Enseñanza bíblica para la vida. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en Delante de la Biblia. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otros y continúe escudriñando las Escrituras. Recuerde siempre, la verdad de Dios no cambia, y su palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor les bendiga.